Muchas gracias, apreciados hermanos. Qué placer estar aquí, queridas visitas y amigos, en este bello lugar, en esta linda ciudad de San Miguel. No soy digno de estar con ustedes en realidad. Agradezco mucho a Dios y por la invitación que me hicieron para poder participar de estos días con ustedes, de poder compartir un poco, conocernos y, por supuesto, hablar de la palabra del Señor. Y mi oración e intención es de que sean ustedes bendecidos a través de lo que compartiremos, de lo que abriremos juntos en la palabra de Dios y aprender más de Él. Quiero decirles que, como mencionaban las damas que me presentaron, pues es verdad, mi primera vez en este bello país, aunque conozco a muchas personas de El Salvador. Ustedes saben de que en Norteamérica, en Estados Unidos, hay muchos salvadoreños. Y siempre me acuerdo de un compañero de escuela que él me decía cuando se presentaba, cuando iba a un lugar nuevo o cuando yo lo conocí por primera vez, él me dijo: yo soy del mejor país del mundo. Y yo le decía: ¿y por qué? ¿O de dónde es ese país? Él decía: porque soy doblemente salvado. Soy salvadoreño y soy de Salvador, de Cristo Jesús. Así que siempre se me quedó eso en la mente y qué linda manera de hablar. La verdad que agradezco mucho poder estar aquí. Aún no he probado las pupusas locales, he probado la versión norteamericana, pero seguramente lo de acá es mucho mejor, ¿no es cierto? No hay como comer en casa como estar aquí, así que espero, Dios mediante, en estos días que esté, poder probar de esas deliciosas pupusas que serán de bendición. Y saben, dentro de las cosas que uno tiene como pastor de una iglesia con mucho salvadoreño, como les contaba, la primera iglesia que atendí en realidad en Maryland, su mayoría era gente de El Salvador. Y uno empieza a aprender ciertas frases, ciertos lingos, ¿no? de personas. Y recuerdo que una de las frases que escuché cuando estaba allí, que no entendía al principio, era la frase el cipote o los cipotes. Yo decía: ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿No? Cipote, zapote quizás. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Pero como ustedes conocen, ¿qué es un cipote? Es un muchacho, no un muchacho, o los muchachos, pues, en fin. Así que la verdad que ha sido una bendición enorme poder estar aquí. Es como en cierto sentido, una bendición enorme que Dios me ha concedido de poder llegar a este bello país y estar con ustedes. Pero antes de seguir, pues, en esta noche quisiera invitarles nuevamente a que inclinen su rostro conmigo, porque vamos a abrir la palabra de Dios y siempre debemos pedir la dirección de Dios al abrir su santa palabra. Oremos. Amoroso Padre Celestial, Señor, en esta hora estamos agradecidos porque tú nos permites entrar en ese tiempo de relación contigo, de comunión contigo y de abrir tu santa palabra. Oh Señor, ruego para que tú puedas usarme como tu instrumento y que no sean mis palabras ni mis pensamientos, sino los tuyos los que puedan fluir a través de estos labios. Pido todo esto, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Quisiera preguntarles y hacerles esta inquietud. ¿Estamos viviendo en qué tipo de tiempo en esta tierra? Tal vez para ustedes pueden ser, para muchos de ustedes, estamos viviendo en tiempos buenos. Hay más paz, hay más tranquilidad, hay más proyección de bonanza. Pero para otros puede ser lo contrario, más ansiedad, más sufrimiento, más angustia, menos satisfacción, más tal vez problemas en los hogares, más debilidad en la salud de los hombres. Todo el mundo está enfermo, todo el mundo pasa por experiencias difíciles y de alguna forma, por más optimista que usted sea, solamente al mirar las noticias a nivel nacional e internacional, usted se puede dar cuenta de que este mundo no es que está realmente siempre mejorando, sino más bien parece que estamos yendo en una dirección opuesta a esa, hacia un caos, hacia una incertidumbre, una inestabilidad global. Y la Biblia nos presenta a nosotros una vislumbre de los tiempos en que vivimos. Y en realidad los tiempos en que vivimos no son, sino de acuerdo a la Escritura, y vamos a ver esto, el tiempo del fin, donde ya no contará más el tiempo, donde las cosas entran en cuenta regresiva. Ahora bien, hay un versículo que quisiera comenzar en esta noche, pueden ir conmigo,
que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis 14, 12. Un versículo que conoce muchas personas que han escuchado quizás anteriormente ustedes. Y habla acerca de un grupo, de unas personas. Vamos a ver esta tarde este primer mensaje titulado La fe de Jesús, revelación del misterio de Dios. Y el primer versículo que mencionaba es en Apocalipsis 14, versículo 12. Y notemos allí lo que dice la palabra de Dios, hablando acerca de un grupo que en realidad podrá prevalecer hasta la misma venida de Cristo. Dice allí, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten aquí que en este versículo la revelación de Dios, el Apocalipsis, a través del apóstol Juan, Dios revela a él y le dice, ¿quiénes serán los que pueden permanecer? ¿Van a poder sobrellevar todas las cosas que vendrán sobre la tierra hasta el mismo fin? Los que tienen estas dos características fundamentales. Tienen esa paciencia porque han entendido que parte de la experiencia es guardar, amar la ley de Dios, guardar sus mandamientos. Jesús mismo dijo, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Es decir, un reflejo del amor a Dios, del amor a Cristo, el reflejo se produce en una acción. Y la acción es guardar los mandamientos. Pero también menciona de que estos, a la par de amar al Señor, de guardar sus mandamientos, estos tienen la fe de Jesús. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Es la fe de Jesús un conocimiento de doctrinas de la Biblia? ¿Es la fe de Jesús conocer la historia de Cristo? ¿Es la fe de Jesús saber información de lo que Jesús dijo en su palabra? ¿Qué significa en realidad este concepto de vivir en este tiempo con la fe de Jesús? Vamos a tratar de comprender esto, y para entender este concepto, primeramente quiero presentarles un versículo que también seguramente lo han escuchado anteriormente, que se encuentra en Mateo 24, 14. ¿Qué dije? Mateo 24, 14. Lo tienen en pantalla, pueden también leerla. Les recomiendo siempre, por supuesto, estudiar la palabra de Dios, pero la pantalla nos puede también decir aquí. Presenta Mateo 24, 14 lo siguiente. Dice la palabra de Dios, y será predicado que este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio, ¿a quién? A todas las naciones, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Ahora, este versículo, en una lectura superficial, daría la impresión de que lo que falta para que el fin llegue es que en líneas superficiales parece que eso es lo que dice. Y en cierto sentido se puede decir que sí, Dios quiere que todos escuchen, que todos puedan conocer de Cristo. Pero este mensaje, este versículo, no afirma que todos aceptarán, que todos aprenderán a recibir este evangelio. Simplemente anuncia de que será predicado el evangelio, pero añade algo que es sumamente importante y fundamental. Lo que hace la diferencia no es que se diga, que se enseñe, que se hable y se grite a voz en cuello lo que Cristo ha hecho, sino que hay un testimonio que acompaña a esa predicación, a esa información, a ese dar el evangelio. Hay un testimonio que sigue. ¿Y cuál es ese testimonio? ¿Cuál es ese testimonio? Para que vayamos entendiendo esto, vayamos al libro de Marcos, Marcos capítulo 4. En el libro de Marcos capítulo 4, Jesús dejó claro en el versículo 11, después de dar una parábola muy sencilla. Cristo habló en el capítulo 4 de Marcos, les contó la parábola de el sembrador.
¿Ustedes saben lo que es un sembrador? ¿Saben quién es un sembrador? ¿Un campesino, un agricultor? Sí conocen, ¿no es cierto? Esa palabra es muy fácil. ¿Quién no conoce qué es un sembrador? Bueno, no perciban. ¿Y qué más? Y oyendo, oigan, ¿y qué? No entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Por qué Jesús quizás en su mensaje, en su sermón más conocido, después de dar esas parábolas, por qué Jesús les presenta a sus discípulos esta enseñanza que parece algo incompatible con lo que Jesús quiere hacer? Porque por un lado les dice: ustedes, mis discípulos, ustedes van a conocer el misterio del reino de Dios. Pero los que están fuera van a escuchar, pero no van a entender. Van a ver, pero no van a percibir. Porque si esto hicieran ellos, se arrepentirían y serían perdonados sus pecados. Jesús aquí establece, queridos amigos, que contrario al pensamiento de muchas personas, no todos están dentro de su redil, no todos son sus discípulos. Muchos escuchan la palabra de Dios, pero para ellos no entienden, no comprenden. Miran y perciben, pero no realmente entienden, no están realmente discerniendo qué significa esto. Yo quisiera hacer una pregunta a ustedes: ¿en cuál de los dos lugares quiere usted estar? ¿Ser de los que conocen el misterio de Dios? Y hay que saber qué es ese misterio. ¿O de los que están fuera, que aunque escuchan de Dios, aunque conocen de la historia de Jesús, aunque conocen de la Biblia, aunque saben de memoria las parábolas y las enseñanzas, o conocen mucho más acerca de la Biblia, en realidad no entienden, no comprenden, no ven? ¿A qué se refería Jesús con esto? La palabra clave es en la primera parte. Jesús dijo: a ustedes ese es dado para conocer. ¿Qué significa la palabra conocer? ¿Qué significa la palabra conocer? Esta mañana a los jóvenes aquí les preguntaba si me conocían. Bueno, la mayoría no tienen idea quién soy, por supuesto, nunca me han visto. Entonces les empecé a compartir: ¿cómo conoces a alguien? ¿Cómo uno conoce a alguien? ¿Cómo uno conoce a una persona? Bueno, primeramente empieza a preguntarle cosas acerca de la persona, empiezo a saber cuál es el nombre, su edad, etcétera. Pero, ¿qué significa conocer a la luz realmente de la palabra de Dios? No significa tener información nada más, no significa tener un conocimiento teórico. Es una experiencia. ¿Es una qué? Experiencia. Es decir, en la Biblia inclusive, ¿ustedes recuerdan quién fue la primera pareja creada? A ver, ese es facilito, ¿no? Adán y Eva, bien, amén. Sí, creemos en Génesis, sabemos de qué es Adán y Eva. Adán y Eva. Adán, ¿cuándo es que vio a su esposa, a Eva, por primera vez? ¿Cuándo fue? A ver, ¿saben? Esta historia es muy fácil. ¿Cuándo es que Adán vio por primera vez a Eva? Si conocen la Biblia, dice que el día que fue creada, y fue el sexto día, es decir, el mismo viernes. El mismo viernes que fue creado Adán, creó primero, se sintió solo porque vio todos con compañeras, los animales quiero decir, y Dios puso en él el sueño, tenía esa necesidad, y Dios le presenta a su compañera, a Eva. ¿Recuerdan ustedes la historia, no es cierto? Y con Eva pasaron momentos muy dulces, se empezaron a conocer, a pasar juntos, a cuidar del jardín. Pero en realidad, la Biblia no dice que se conocían, sino después que su esposo tuvo intimidad con ella. Esa experiencia de convertirse uno es cuando la Biblia declara conocer, porque la experiencia se hicieron una carne. Esta idea, este concepto bíblico es el sentido cuando Dios dice conocerán, me conocerán, sabrán.
hay que entender que está hablando de una experiencia mucho más profunda que simplemente conocimiento intelectual. Mucho más profundo de saber algo. Ustedes saben, por ejemplo, cómo es que ¿cuál es el método o el medio de transporte más seguro? ¿Ah? ¿Conocen? ¿Cuál es el medio de transporte más seguro estadísticamente hablando? ¿Saben, chicos? A ver, transporte aéreo, correcto. Estadísticamente hablando, los chances, las probabilidades de que usted sufra un accidente, muera o lo que sea en un medio de transporte son mucho más altos en todos los otros medios, en el auto, en un tren, en un bus, en un camión, hasta en un burro, en un mula, bueno, en lo que usted se imagine, un barco, que un avión. Pero, ¿saben ustedes por qué los aviones son cada día más seguros? Porque muchas veces los accidentes de aviones, cuando hay un accidente de un avión y tristemente cae y casi nadie se salva en un accidente de avión, han aprendido al investigar cómo los pilotos muchas veces, en muchos casos, desconocían de un evento, de una situación en la cual no habían tenido una experiencia sobre esto. Es decir, habían a veces estudiado lo que podía pasar, pero cuando pasan las cosas, pasan los elementos, ya sea una turbulencia, sea la pérdida de algún tipo de actividad del avión, de alguna parte específica, es cuando no saben qué hacer y normalmente sufren una consecuencia terrible. Y cuando los investigadores averiguan y ven y investigan, y por eso tienen las cajas negras para ver qué es lo que pasó, por qué es que no se cayó el avión, no se puede caer, etcétera, se dan cuenta de que muchas veces los problemas fueron el desconocimiento experimental de las cosas. Y por eso tienen que entonces hacer simuladores donde puedan poner todos los elementos para poder reactuar, para que el piloto sepa cómo realmente enfrentar una crisis. En ese sentido, cuando Dios nos habla a nosotros de experimentar, es eso, realmente entender que la palabra de Dios no es solamente un libro de historias, no es solamente una idea, una ideología, una teoría, pero hay algo más allá de esto. Ahora bien, ¿qué podemos ver en cuanto a lo que nos presenta la sierva del Señor en cuanto a lo que vendrá sobre nosotros? Quiero compartir esta pequeña cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 253. Yo quiero que ustedes pongan atención a esto. Dice allí: están por sobrecogernos tiempos que probarán las almas de los hombres. Los que son débiles en la fe no resistirán la prueba de aquellos días de peligro. Las grandes verdades de la revelación deben ser estudiadas cuidadosamente, porque todos necesitamos un conocimiento, ¿qué más? ¿Un conocimiento qué? Inteligente de la palabra de Dios. No quiere decir con esto que usted tiene que tener asistencia artificial, ¿no? Una inteligencia artificial para que le diga, oye, ¿qué significa este versículo en la Biblia? Si usted sigue la inteligencia artificial, seguramente va a estar más confundido que cualquier otra cosa. Está hablando aquí de entender por usted mismo de una forma inteligente, por experiencia, por una forma real. Es necesario entender esto para que la fe suya, mi fe, no sea una fe débil, no sea una fe que no pueda enfrentar las grandes pruebas que se avecinan. Muchas veces pensamos que las grandes cosas están muy lejos, así bien lejos a la distancia, que los asuntos a nivel mundial, que el levantamiento de una misma unión global sobre un precepto no creyente, no bíblico, para que todos se puedan unir en una adoración, eso es tan lejos, tan en futuro. Una ley dominical, una unión del Estado y la Iglesia en Norteamérica, para muchos era eso impensable. Pero si ustedes simplemente
vieron y han visto seguramente lo que pasó la semana pasada, donde hay una polarización, donde está habiendo un movimiento tan fuerte de traer y volver o hacer el país de Norteamérica un país cristiano, un país religioso. Eso, amados hermanos, amados amigos, por la historia misma sabemos de que cuando un estado se convierte en un estado religioso, se deja de haber libertad de conciencia, libertad religiosa, deja de existir libertad de usted llevar o llegar a sus propias conclusiones de acuerdo a su propio estudio de la palabra de Dios. Y esto está predicho, no es algo nuevo, está predicho que vendrá, pero lo que quiero explicarles es de que estamos viviendo en tiempos de suprema, tiempos solemnes, tiempos que estamos mirando las cosas ante nosotros y por ende Dios nos presenta esta declaración que a menos que estemos con un conocimiento inteligente de la palabra de Dios, no conoceremos. Ahora, ¿qué es un conocimiento inteligente? Romanos 10:17 nos dice allí la palabra de Dios algo que es conocido. Dice, la fe. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, ¿y qué? Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo yo empezar a tener una fe real, una fe genuina, una fe viva, una fe activa, inteligente? Una fe que pueda dar testimonio real de que conozco de Dios. Bueno, primero tengo que pasar tiempo en la palabra. Pregúntate tú en esta tarde, en esta noche, ¿cuánto tiempo tú pasas en la palabra de Dios? Por manera personal, ¿cuánto tiempo pasamos estudiando la palabra de Dios? Con las redes sociales, con los dispositivos inteligentes, parece que estamos en desventaja, si somos honestos. Muchas veces despertamos y lo primero que hacemos es coger el celular, mirar, ya sea noticias, mirar lo que pasó, el email, el texto, lo que sea. Es casi natural, casi automático que hacemos esto. Los chicos miran eso en sus padres y están igual ellos metidos en los dispositivos todo el tiempo. Y esto afecta nuestra verdadera percepción inteligente de la palabra de Dios. Es como que estamos evitando en realidad conocer inteligentemente la palabra de Dios. Así que pregúntate, ¿cuánto tiempo tú dedicas a la palabra de Dios? Si yo quiero tener fe, Dios me dice, la fe viene escuchando mi palabra, pasando tiempo en ella, escudriñando la Escritura. Luego dice en Hebreos 11:1, Dios nos dice que de alguna forma para tú poder tener fe y crecer y entender esto de una forma tangible, tienes que comenzar en la palabra de Dios, para que puedas tener esa convicción que aunque no miras nada, sepas que eso no es o es de Dios. Les hago un ejemplo. ¿Qué pasaría si ustedes, bueno, mejor dicho, primero, ¿conocen ustedes a alguien enfermo en sus familias? ¿Alguien que está enfermo? ¿Conocen a algún enfermo? Y me refiero con alguien que tal vez tiene una dolencia, un mal, o quizás una enfermedad muy difícil, muy dura. Es muy probable que nosotros conocemos o hemos experimentado eso. Algunos trágicamente hemos perdido seres amados por una enfermedad. Hemos perdido personas que hemos querido, padres, hermanos, hijos. Eso es algo que está afectando a todo el mundo, por todo lado. Pero les hago esta pregunta, ¿qué pasaría si usted en esta hora, en la plaza central, que de paso pasé esta tarde por allí, muy bonita la plaza central, también pude entrar ahí a la catedral de San Miguel, grande, ¿no? El techo bien alto y bien grande y muy agradable poder conocer un poco de la historia de esta ciudad. Pero en la plaza central, imagínense ustedes en esta hora que ustedes hubiesen tenido una noticia. A esta hora, 7 de la noche, en el día martes, o a tal hora, a las 7 de la noche, viene una persona que puede sanar toda dolencia. Viene una persona que tiene el poder de sanar todo problema, toda enfermedad, toda carga, toda cuita que usted tenga. Tiene un problema de estomacal, tiene un problema de un cáncer, tiene un problema de cualquiera, le puede curar.
Les hago una pregunta, si es que esto fuera algo real, por supuesto hablamos de algo, una suposición, pero si pasara esto, ¿dónde estaría usted? Si su hija, si su hijo, si su esposo, su esposa está con un cáncer terminal, ¿estaría usted aquí o estaría usted allá? Preguntémonos. A veces pensamos de que esas cosas no son posibles, pero ¿saben ustedes de que por todo lado hay o se están viendo esas cosas? Aparentes milagros, obras todopoderosas de personas que dicen ser hijos de Dios o creyentes en Dios, ya sea pastores o sea sacerdotes o etcétera. Lo que quiero explicarles es de que muchas veces nosotros no estamos realmente tal vez preparándonos o entendiendo que estas cosas que vienen, Jesús advierte vendrán, señales tan poderosas, milagros tan poderosos, que si fuere posible, a los que están dentro serían convencidos. Pero ¿cómo evitarán ser llevados al engaño? Porque conocen la Escritura, conocen la palabra de Dios, conocen por sí mismos qué es lo verdadero y genuino. No lo que sienten, no lo que perciben, no lo que pueden tocar, sino lo que dice la palabra de Dios. Los milagros, las cosas que estamos mirando. Hay un despertar tan grande y me preocupa mucho la juventud. Estadísticamente hablando, hoy los jóvenes, los adolescentes, están siendo llevados cautivos por el ocultismo. Por todos lados se ofrecen, se venden artículos que son ahora muy populares y a veces los padres que no tienen ni idea de lo que está detrás de esto, no se dan cuenta que esos artículos, esos muñequitos son en realidad pequeños demonios que se usan en el ocultismo para traer buena suerte o traer protección, etc. Hay mucho de esto hoy en día y los padres no tienen ni idea de sus hijos. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra, no escudriñamos y parece que todo lo que recibimos está bien. Pero Dios dice no, escudriñemos la Escritura. Miren qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Dice, es la fe, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noten aquí otra pequeña cita que quiero compartir. Dice aquí ella, la pluma inspirada, pronto han de realizarse grandes cambios en el mundo y cada uno necesitará un conocimiento experimental de las cosas de Dios. ¿Un conocimiento cómo? Experimental de las cosas de Dios. Si usted no conoce, experimenta a Dios en su vida, no podrá estar de pie. No podrá usted estar con el reino de Dios. Pregúntese en esta noche, ¿usted tiene una experiencia real con el Señor? ¿Conoce a Dios por su propia experiencia? ¿Ha percibido, ha tenido una experiencia donde Dios ha dado a usted la evidencia de que lo conoce, de que está usted con Él, que usted puede comprender y tener esa certeza? Si no ha tenido esa experiencia, o tal vez la tuvo y no la ha tenido o la ha perdido, el tiempo todavía es posible de volver al Señor, de volver a conectarse con el Señor, a volver a entrar en comunión con Dios. Una de las cosas que uno nunca se olvida es cuando Dios obra algo sobrenatural sobre uno, ¿no es cierto? Esas cosas como dicen, wow, la evidencia de que Dios es real es algo que no se puede borrar jamás de la mente de una persona. Y a veces esas experiencias que son realmente donde uno ve la mano de Dios, aunque no ve físicamente ni un ángel ni una mano, pero ve la evidencia de eso, es lo que permite a uno tener esa certeza de que Dios está y es real. Yo recuerdo en mi experiencia, tenía 21 años, estaba en México, haciendo una campaña evangelística en un lugar muy remoto, al lado de Chiapas, que es a la frontera sur. Era una región donde había muy poca asistencia, digamos, de salud, gente marginada, gente pues no con muchas facilidades económicas. Y fuimos a hacer una campaña en un lugar remoto, se llama ese lugar Cabeza de Toro. Ese es un lugar donde yo creo que no pasaban ni policías por ahí, porque era un lugar bastante aislado, pero era un lugar muy bonito, cerca de la costa. Y ustedes tienen aquí costa, ¿no es cierto? Tienen playas aquí cerca, se me han dicho, playas también muy bonitas. Y una de las cosas que hay en el Pacífico es que las playas en el Pacífico pueden ser
aparentemente pacíficas, pero pueden ser que bastante traicioneras en algunos lugares, corrientes de por debajo, etc. Esta particular experiencia me pasó junto con unos compañeros y fuimos a la playa en la mañana. En las noches teníamos reuniones de la noche, pero en la mañana fuimos a la playa porque nos gusta la playa. Pasamos allí y era una playa hermosa, muy tranquila, llena de palmeras, y se veía la playa desolada. No había ni una persona, no había nadie. De ese pueblo nadie se acercaba a la playa. Y bueno, en ese mar tan bello, la invitación es: entra al agua, ¿no es cierto? Y fuimos con mi hermana y un compañero. Él era coreano en realidad, era estudiante y había venido a ayudar con traducción, pero él era de Corea. Y estuvimos allí, yo era el mayor, 21 años, mi hermana tiene 20 en ese entonces y este muchacho tendría unos 19 años. Ellos estaban bajo mi tutela, yo era el pastor en formación, así que yo estaba a cargo de ellos. Habían también otros 3 chicos más. Para hacer la historia bastante sencilla, empezamos a nadar. Lindo por la primera hora, hermoso. A mí me encantaba el mar, siempre me ha gustado el mar. Al terminar la hora, mi hermana me dice: David, ¿sabes que no siento el piso? Estábamos nadando y bueno, no sé, y jugando o disfrutando de las olas, cuando es verdad, me doy cuenta yo también que no sentimos el piso. De alguna forma u otra, esa corriente nos había jalado mar adentro y estábamos mucho más lejos de donde las olas revientan. Si ustedes conocen del mar, saben que esas cosas son muy probables que puedan pasar. Así que yo con mi hermana le digo: mi hija, no se preocupe, vamos a salir juntos, simplemente nada conmigo, no se rinda, yo voy a ayudar a empujar. Y al chico que estaba también con nosotros le digo también lo mismo: nada con fuerza, ¿sabes nadar? Sí, ok, solamente nademos, no pares, ten tranquilidad y sigue nadando. Entonces empezamos a nadar, y era nadar contra esa corriente tan difícil, esforzándose, pidiendo a Dios que nos ayude. Gracias a Dios finalmente llegamos a las partes donde las olas revientan. Y yo veo a mi hermana exhausta, yo también exhausto. Y cuando ya estamos, digamos, llegamos a esa parte, ya siente uno el piso y las olas empiezan a poder sacarlo a uno afuera. Me doy cuenta de que el muchacho coreano que era atrás no salía. Y yo le veía y lo perdía porque el mar estaba un poco más picado, como que venía una tormenta. Entonces habían las olas y yo le veía que él se escondía entre las olas. Y me empieza a gritar, desesperado, que vaya por él. Entonces yo le digo a mi hermana: mi hija, salga corriendo, busque ayuda. Ya están los chicos, y yo a los muchachos, los que no se habían metido, les hacíamos señas, pero ellos pensaban que les decíamos que vengan. Bueno, sea como sea el caso, mi hermana empieza a salir, y yo voy por el muchacho. Tengo que nadar donde él, estoy cansado y el muchacho está sin fuerzas, no tiene ánimo de salir, no tiene ánimo, y se empieza a desesperar. No me dejes. Yo le digo: espérate, pero no puedo sacarte, estoy tan cansado, tratemos de nadar. Intentamos. Al momento que le soltaba, se desesperaba. Entonces me tocó agarrar, ya estaba cansado. Imagínense una hora o más nadando, y ya estaba realmente a un nivel que no estaba de cansancio nunca. Y le digo a él: mira, ponte a flotar. De alguna forma, si tú flotas, yo te puedo empezar a empujar. El muchacho no podía flotar, había tragado agua, estaba ya en un estado casi de shock, de miedo. Y simplemente, si yo no le mantenía fuerte, él se desesperaba. Y yo en mi mente empezó el pensamiento de no vas a poder salvarte con ese muchacho. Estás en una situación donde no hay manera de salir. Pero, Señor, ¿qué hago al respecto? ¿Cómo puedo yo salvar a este muchacho? Tengo que hacer algo. Y uno empieza a clamar a Dios, a pedir a Dios, ¿no es cierto? Pero en ese momento las respuestas no parecían llegar. El tiempo pasaba, ya no tenía fuerzas, ya me sentía que no podía. Pero algo me dijo a mí: no dejes a ese muchacho. La tentación era: salva de ti mismo. Pero la lógica, o mejor dicho, la conciencia me decía no. Y a la par me decía: si tú no te vas ahora, vas a morir. Y esta situación tan complicada, que son de cuestiones de segundos, de minutos, pero parecen horas, era una lucha en mi mente.
una lucha aguda por hacer lo que es imposible, salvar a este muchacho que no podía hacerlo, o salvarme yo mismo y dejarlo a él morir. Tomé la determinación finalmente de no poder hacer eso, no dejarlo. Y dije, si es que tengo que fallecer con él, bueno, es otra experiencia que puedo compartir el tema sobre lo que significa enfrentar la muerte, pero les quiero contar esta parte. Después de haber tenido esa experiencia y decidir no dejarlo solo, empecé entonces a pedir al Señor, ¿cómo puedo salir? ¿Cómo puedo salir de esa situación? ¿Cómo puedo avanzar? Mi mente, mis fuerzas no me daban. Recuerdo que miré a mi hermana finalmente salir del agua y correr hacia los muchachos y me sentí con paz y dije, por lo menos mi hermana se salvó. Por lo menos mi hermana está bien, a salvo. Yo ya no avanzo más. Así que me volví al muchacho y le empiezo a hablar y el chico estaba ya no me respondía. Volví al pensamiento, déjale, ya es muy tarde. No, ya terminé esa decisión, no lo voy a dejar solo. Así que me cerré mis ojos, dije, Señor, reconozco mi error. No debí haber venido yo a pasar en la playa y no tener cuidado de las corrientes, del lugar, cuando estoy haciendo algo para ti. Satanás quiere destruirme, destruir lo que estoy haciendo por ti. Así que cometí un error y estoy en realidad en una situación donde te pido, te suplico, me salves. Y si no me salvas, por lo menos permíteme entrar al descanso en paz. Esto en realidad me llevó a tener la lección de que uno entra en paz cuando está con el Señor, así sea la última segundo de tu vida. Pero en el momento que decía esto, me aferré también a la promesa, Señor, tú puedes hacer todo posible. Cerré los ojos y empecé a nadar. Apenas di dos abrazadas con este muchacho al lado, o sea, con una mano. ¿Me iba a mover? No. La realidad es que no. Así que me volví hacia él, le vi inconsciente, ya ahí sí estaba ya casi que no respondía y decidí una última más. Hago el esfuerzo 2 veces y cuando me volteo donde él, amados hermanos, piso, suelo. Me abro los ojos y estaba de una manera que no puedo entender. Obviamente para mí fue el Señor simplemente me movió. No sé cómo explicar esto porque estaba donde las olas se quebraban. Había avanzado no sé cómo en 2 brazadas, una distancia considerable. Es imposible, humanamente es imposible. Ahora, no sentí yo que me empujaron, no sentí una mano, pero pude experimentar el poder de Dios. Es la única manera de explicar. Al salir, llegamos a estar, al salir pude sacar al muchacho finalmente, quedé exhausto, me quedé 2 horas tendidos a la orilla del mar, del cansancio. Y les cuento esto, la gente local de la ciudad, cuando nos había mirado que estábamos tan adentro, habían ya decidido que estábamos perdidos. La semana pasada, a nosotros llegar, habían venido 3 chicos que iban a enseñar a esas escuelas rurales y eran muchachos que eran personas que habían sido profesionales de natación, que habían nadado, que eran campeones de México o algo por el estilo, y se habían entrado al mar y los 3 se habían ahogado, los 3. Las personas cuando miraron que estábamos allá adentro empezaron a echar la voz, miran, vienen otros turistas y se están muriendo. Cuando yo entendí, vi que había una conmoción, mucha gente vino. Claro, tuvieron que hacer también mis compañeros de primeros auxilios al muchacho. Él perdió todo conocimiento, él borró de su mente lo que pasó. Él pasó por 2 semanas después, no hablaba. No, el shock era tan grande que no podía hablar, no podía pronunciar palabras. No recordaba nada de lo que había pasado. Una cuestión bastante extraña cuando pasa algo, cuando uno está en esa situación tan crítica. Pero la gente de la aldea, de este pueblo, había pasado la voz de que íbamos a estar ya bajo tierra, prácticamente muertos, de que habían traído inclusive el hombre que se encarga de llevar a los cuerpos, pues, al enterrar o al cementerio, a lo que sea. Había venido ese señor preparado para llevarse o buscar a una lancha para ir a coger los cuerpos y tracarlos afuera. Bueno, esto era lo que habían visto. Cuando nos ven a nosotros allí salir vivos, la gente decía, esto es solamente un milagro, es imposible ver lo que pasó.
¿Cómo es que pasó esto? La gente que estaba bien, ¿cómo se puede decir esto? Sin interés de asistir. ¿Cómo fue? ¿Cómo cree que pasó esa noche? Estaba lleno. ¿Y de qué? Simplemente ver una obra poderosa hacia un hijo de Dios. Amados hermanos, nunca me he olvidado de esa historia porque marcó en mi vida un antes y después. En realidad, yo he visto al mano de Dios miles de veces. Esta es una de las muchas que puedo compartir. Pero quiero explicarles de que el experimentar a Dios de una forma personal marca tu vida para siempre. Si tú no has experimentado, has conocido de Dios y te das cuenta de que tú puedes vivir, no de lo que comes, no de lo que tu fuerza te da, sino que en realidad tú puedes vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Tú vas a poder entender que cuando Dios nos dice, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan, los que atesoran en su corazón la palabra de Dios, sus palabras, y tienen esa fe viva, esa experiencia viva, estos pueden pasar no solamente una tribulación cualquiera, sino la más grande que habrá, la gran tribulación. Amados hermanos, los tiempos que vienen son solemnes y mucho más difíciles. Nuestros niños necesitan no solamente entender ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, idioma, etc. Eso es importante, pero no es lo más importante. Nuestros niños tienen que ver en usted primeramente, como padre y como maestros. Tienen que ver que nosotros entendemos qué significa conocer a Dios, experimentar a Dios, para que ellos entonces puedan decir, tal vez es posible. Si mis padres, si mis maestros entienden y conocen a Dios, posiblemente para mí también será posible. Amados hermanos, que Dios nos permita tener una experiencia real con el Señor y que podamos por su gracia no solamente ser de los que escuchan, de los que oyen, pero los que en realidad ¿qué? Hacen, los que experimentan, para que puedan y podamos por su gracia ir y contar a otros las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Quiero invitarte en esta noche a que te pongas de pie y pidamos al Señor juntos que nos permita experimentar a ese Dios, a ese Creador, a ese Jesucristo en nuestras vidas y que podamos aprender a caminar en sus caminos y tener su fe en nuestras vidas. Oremos. Amoroso Padre Celestial, Señor, en esta hora te agradecemos infinitamente por tu palabra, porque tú nos hablas, porque tú nos das de ti a través de tu palabra. Tú, Señor, no nos has dado una palabra vacía, hueca, sin fundamento, sino nos has dado la palabra que puede traer a existencia cada cosa. Y, Señor, tú nos invitas hoy a poder participar de ese misterio que para el mundo es poder vivir por fe, poder comprender que todo lo que tú nos has dicho nos puede ayudar a vivir y sobrellevar y también pasar por medio de cada tribulación en una experiencia victoriosa, en una experiencia de paz contigo. Señor, quizás hay familias aquí que están pasando momentos muy difíciles. Quizás hay niños, jóvenes, señoritas, que tienen en sus corazones, quizás en sus hogares, tribulación. Quizás tenemos algún ser querido que está hoy por hoy enfermo, está en el lecho del dolor. Oh Dios, tú nos invitas hoy a entender de que la experiencia de tu palabra debe ser tan viva en nosotros que podamos compartir y dar ánimo y fe al desvalido, ánimo y aliento al que se siente débil y está a punto de fracasar, amor y cariño a aquel que está en soledad, en tristeza y en amargura. Que nuestros hijos, nuestros niños puedan, Señor, recibirte a ti en sus corazones y que por su gracia y por tu gracia puedan ellos también aceptarte y vivir diferente porque Cristo muere en ellos. Danos de tu gracia en esta noche, llévanos con bien, oh Señor, te agradecemos por estar con nosotros hoy. Rogamos que nos traigas también mañana con tu bendición. Pedimos todo esto en los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde.